Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Bien, yo estoy, profe. Súper bien, qué bueno. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy día, ya día viernes 22 de mayo, 15, 17 minutos. Eh, Como les comentaba también hace unas clases atrás, hoy día vamos a ver ya lo que es capa 2 del modelo OSI. Ya dimos por finalizado lo que era la capa física. Vamos a tocar algunos protocolos, entre ellos el protocolo Ethernet, las normativas que utiliza, ¿cierto? Los protocolos que trabajan en esa capa, que son los protocolos ARP y LLC, y definirlo y hacer un laboratorio o enviarlos a los laboratorios que ya ustedes lo tienen para que los desarrollen y practiquen lo referente al capítulo. ¿Ya? Yo los ejercicios se los envié en la semana, hoy día les volví a enviar otros. Revisen el aula virtual, hay unos ejercicios de Packet Tracer para que los desarrollen correspondiente a lo que es el capítulo de hoy día. ¿Ya? Así que véanlo, revísenlo con calma, hagan los ejercicios, comentarios o dudas que tengan, recuerden que me las pueden informar, ¿no? Me pueden avisar por correo, me pueden hablar ¿cierto? En el mismo aula virtual, así que yo les voy respondiendo lo antes posible. Bien, entonces hoy día tocamos la primera parte, el martes terminamos la segunda parte de lo que es capa 2 y ya el día junio, a la fecha, el día 2 de junio, martes 2 tendríamos la segunda evaluación, ¿ya? Martes 2 de junio, esa evaluación va a ser de tipo práctica en este caso, por lo tanto, es importante que hagan los ejercicios de Packet Tracer, va a ser un ejercicio de Packet Tracer la evaluación, ¿ya? Eh, Así que practiquen con los que les he enviado con instrucciones, los que muestran los comandos, ¿cierto? Los ejercicios que les han servido de práctica. Yo les voy a dar un ejercicio como tarea para el día 2 de junio y van a tener que subirlo. Obviamente les doy las instrucciones al aula virtual, ya como una tarea, enviar como una tarea. Le estoy adelantando esta información para que ya vayan preparándose. La materia es de los capítulos hasta el capítulo 5, ¿ya? 5. Así que es importante que repasen, ¿ya? Y revisen y sobre todo, como es práctica esta prueba, hagan ejercicios que yo les envío de tipo laboratorio demostrativo. Bien, vamos a pasar entonces a revisar ya el capítulo, explicar algunas cosas, importante que los lean antes. Hoy día vamos a tocar en términos generales algunos puntos del capítulo. El chat, como siempre, está disponible para que vayan haciendo sus consultas, ¿cierto? Resolviendo sus dudas, preguntas también, referente a lo que vamos haciendo. Ya, les comparto entonces mi escritorio, vamos a ir revisando la presentación. El chat queda abierto, ¿cierto? Cualquier cosa la van escribiendo o van avisando por el chat. Ya, tenemos la presentación entonces, correspondiente a la clase de hoy día. Los contenidos ciertos que vamos a revisar son funcionamiento de la capa Ethernet o también capa 2, conocido como capa de enlace de datos, cómo ha evolucionado, cuáles son los protocolos que trabajan en esta capa y qué tecnologías están involucradas directamente con los switches. Ya para nosotros entender que la capa 2 del modelo OSI es una capa en la que los switches trabajan directamente. ¿Ya? Aquí en la capa 2 los routers no participan, porque la capa 3, en la que vamos a ver posteriormente, es la capa de routing. ¿Ya? Los routers trabajan con direcciones IP, por lo tanto en la capa 3 se identifica lo que son paquetes de dirección IP. En este caso, en la capa 2 son direcciones MAC o también llamadas tramas. ¿Bien? Entonces, nuestro límite hoy día va a ser los switch, este va a ser el equipo límite de esta capa del módulo OSI. Eh, También podríamos definir o explicar qué es la capa LAN, por lo tanto son redes locales, hasta aquí llegamos también. De la capa 3 hacia arriba, estamos hablando de router, direcciones IP y redes WAN, ¿ya? Para que diferenciemos los límites entre una y otra. Bien,
Entonces, dentro de la capa 2 del modelo OSI, capa 2, o en el modelo TCP/IP, en la capa 2 también, ¿ya? Capa 1, 2, hay subcapas, ¿ya? O subniveles. Y estas subcapas, que están dentro de la capa 2 del modelo OSI, se llama la capa Ethernet, ¿ya? O también llamada LLC, y la capa MAC, ¿ya? LLC significa control o capa de enlace de control, y es la capa que controla cómo funcionan las redes LAN, ¿ya? Esa capa llamada LLC es la tecnología más utilizada en las redes LAN, ¿ya? Identifica los switches, identifica cómo se comunica un switch con otro, cómo un dispositivo se comunica con otro, opera entre la capa 1 y 2, por eso dice que opera entre la capa física y enlace de datos, está ubicada ahí, ¿ya? Tiene también sus normativas, sus protocolos estándares son los 802 y 802.3, y aquí se definen también las velocidades de transmisión. Todas estas normativas son de capa 2, son de la subcapa llamada LLC. Bien. Hay otra subcapa que se llama MAC, que representa las direcciones MAC de las tarjetas de red. Entonces tenemos dos capas que trabajan a la par. Bien, eso es para que nosotros vamos interiorizando. ¿Y qué es lo que hacen, cierto, en estos niveles o qué ocurre en estas capas? Si nosotros vemos el modelo OSI, ¿cierto? Ahí está la capa 2, capa de enlace de datos, y hay dos subprotocolos, pues está el LLC y el MAC. El LLC controla el tráfico en la red y el protocolo MAC identifica a las tarjetas de red con una dirección única que el fabricante le asigna a las interfaces de las tarjetas de red. Cada tarjeta de red en el planeta tiene una dirección propia, ya que viene de fábrica. Es decir, si yo tengo mi teléfono y tiene una tarjeta inalámbrica, esa tarjeta inalámbrica tiene una dirección MAC que el fabricante la asignó cuando creó la tarjeta. Por lo tanto, esa dirección MAC de la tarjeta inalámbrica de este teléfono no es igual a ninguna otra en el planeta. Y eso hace que este dispositivo sea diferente a otro. Y cada tarjeta de red de cualquier aparato, ya sea inalámbrico o cableado, tiene una dirección MAC, ¿ya? Todas las tarjetas de red tienen una dirección MAC. Eso identifíquenlo siempre, ¿ya? Y es única para ese equipo, no es irrepetible. Y eso trabaja a nivel de capa 2. Y eso es el protocolo MAC, ¿ya? Bien. El protocolo LLC, ¿cierto? De esta subcapa, es el que se encarga, como les decía, manejar la comunicación para enviar el tráfico a las capas superiores, a la capa 3, por ejemplo. O se encarga que el switch le envíe el tráfico a un router, que el router trabaja en una capa superior, ¿ya? Controla, ¿cierto?, el tráfico igual como lo hace, en este caso, las leyes del tránsito, un semáforo, ¿cierto? Que un semáforo en una esquina me identifica quién transmite y quién no, ¿ya? En las redes locales, con el protocolo LC pasa lo mismo. Es decir, si dos dispositivos quisieran transmitir al mismo tiempo, se producen colisiones, ¿ya? Por lo tanto, no hay transmisión. Uno tiene que esperar, el otro enviar, el otro recibir, el otro esperar. Eso ocurre en las redes locales, eso ocurre dentro de un switch, y eso es el protocolo LLC, ¿ya? Para que vamos nosotros entendiendo. Bien. Y el otro protocolo MAC, como lo acabamos de mencionar, es el que identifica a las tarjetas de red. Es una dirección única, ¿ya? MAC significa control de acceso al medio, y esta dirección es agregada por el fabricante. Bien, esos son como en términos generales para que vamos entendiendo los protocolos y le vayan quedando claros algunos conceptos. ¿Ya? Y ya si empezamos a segmentar un poco estos ambos protocolos, ¿cierto? Si los viésemos en forma definida, se fijan que los protocolos de capa física, donde está LLC y donde está involucrado MAC, manejan los estándares de transmisión y velocidades. Por lo tanto, ahí se definen, por ejemplo, qué tipo de conector uso, ¿ya? Por ejemplo, habla del RJ45, las velocidades de los cables, dice 100 base T, 1000 base T, que significan los megabits que puedo transmitir o soporta un cable. 1000 base T soporta 1000 megas por segundo, ¿ya? 100 base T soporta 100 megas por segundo. Me define el tipo de conector, la norma, ahí me habla de fibra óptica, ¿cierto? Toda la parte física se ve con estos protocolos, ¿ya? Y también se ve cómo transmiten a nivel, ¿cierto?, de red local. Bien, eso es para que nosotros empezamos a entender. ¿Qué hacen estos protocolos? Permiten encapsular, ¿cierto?, encapsular la información para que vaya escalando a capas superiores. Encapsular se refiere al término subir de capas. Yo encapsulo
o le voy agregando información de la capa 1 a la 2, de la 2 a la 3, la 3 a la 4, hasta llegar a la capa 7 con información legible para el usuario, un archivo, una fotografía o algo ya más entendible. Y ese es el proceso de encapsulación. Aquí también se encapsula, se le agrega esa información para derivarlo a la capa 3. ¿Ya? Y el proceso inverso, cuando nosotros vamos bajando de las capas superiores, de la 7 a la 6, a la 5, hasta llegar nuevamente a la capa 1, es desencapsulación o desencapsulamiento. Encapsular, desencapsular. Agregar la información, ir quitando la información. ¿Ya? Tanto de la capa inferior a superior o viceversa. Entonces, nuevamente para ir rematando el contenido, ¿cierto? Encapsular, en la capa 2 se encapsula ¿qué cosa? ¿Qué información se encapsula o qué lleva esta capa? Las direcciones MAC de las tarjetas de red de los equipos que están conectados, ¿ya? Y esas direcciones MAC forman lo que se llama trama. ¿Y qué es la trama? Una MAC de origen y una MAC de destino. Es decir, si yo voy a transmitir en mi red local, estoy en un laboratorio, en una oficina, no necesito conocer la dirección IP de mi equipo para poder llegar al otro dispositivo de la red. Lo único que necesito saber es la dirección MAC, ¿ya? Entonces, cuando junto mi MAC, ¿cierto? Que es la MAC de origen, como en las cartas, acuérdense, la dirección del remitente, necesito también conocer la MAC del destino, ¿cierto? Que sería la dirección a quién le voy a enviar esa información. Con esos dos datos yo puedo, ¿cierto?, funcionar en la capa 2, ¿ya? En esta capa, MAC origen, MAC destino, y eso forma una trama, ¿ya? Eso es la famosa trama, ¿bien? Con eso identificamos, por ejemplo, dónde tenemos que enviar el emisor y el receptor debido a estas combinaciones o esta información que nos proporciona esta capa, ¿ya? Otra cosa más que hace, detecta errores. Por ejemplo, si hay fallas a nivel de capa 2, tengo fallas, por ejemplo, en el switch, no identifico una dirección MAC, ¿cierto? O el equipo no está disponible, aquí se detectan ese tipo de fallas, ¿ya? Todo eso, pero siempre en redes locales, siempre a nivel LAN, ¿ya? Todas esas funcionalidades principales que se mencionan ahí, verificación de errores, ¿cierto? Formar una trama, que es una MAC origen con destino, ¿cierto? Identificar a quién debo enviar o quién envía y transmite en la red, lo hacen estas capas, ¿ya? No necesito conocer direcciones IP aquí, ¿ya? No necesito, no trabajo con IP en estas capas. Y uno de los puntos más importantes que era controlar el acceso al medio, ¿cierto? Que lo mencionamos también, es el responsable de identificar quién transmite y quién no en una red. Imagínense que tenemos un switch, ¿cierto? Un switch de 24 puertos físicos del fase Ethernet 1 al 24, y por cada puerto tenemos conectado un dispositivo, un computador en uno, en otro están conectados servidores, teléfonos, cámaras, lo que sea. Y si los 24 dispositivos que están conectados a un switch quisieran transmitir todos al mismo tiempo, lo más probable es que se producen colisiones, igual que en el tránsito. ¿Ya? Chocarían todos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas capas definen quién transmite primero, quién no. Y cuando el canal de transmisión, en este caso el medio físico, los cables, están libres y no hay nadie comunicando, va dando prioridad e indicándole, ahora es su turno, a usted le toca transmitir. Termina de transmitir él, ahora le toca a usted. Le toca al puerto 3, al puerto 5, al fase Ethernet 4, al 8, al 10, y así va identificando prioridades, ¿cierto? Y transmisión, ¿ya? Todo esto ocurre a nivel de esta capa, ¿ya? Por eso es importante que lo vayan entendiendo, ¿cierto? Lo vayan analizando. Este tipo de protocolo que define las colisiones, ¿cierto? Para que no existan colisiones, se llama el SCMA, ¿cierto? O proceso de acceso múltiple por detección de portadores. Técnicamente lo que hace es escuchar la red, ¿cierto? La red física, estos protocolos dicen, no hay nadie transmitiendo, ahora transmitan porque tienen el camino libre, ¿ya? Esto es tan rápido, este proceso, que para nosotros pensamos o vemos que todos los equipos transmiten al mismo tiempo en la red. Yo veo los puertos de un switch que todos están encendidos y estoy copiando un archivo de un computador a otro y todos transmiten. Pero esto es tan rápido que en realidad no todos transmiten al mismo tiempo, sino que van siendo pausas. Uno primero, otro después, ¿cierto? Está libre el camino de comunicación, le toca al otro y así van sucesivamente, ¿ya? Son nanosegundos, por eso es tan rápido el proceso, ¿bien? Si no detecta, dice señal, tramita sus datos a un equipo que está conectado a la red. Si hay
Si está transmitiendo, le dice espere. Un semáforo, igual que un semáforo en una calle. ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Van teniendo preguntas hasta ahora? ¿O entendiendo cómo funcionan un poco estos protocolos en la capa 2 o para qué es la capa 2? Las características que tiene o para qué nos sirve. Tus preguntas vayan haciéndolas. Sí. Súper bien. La mejor idea, entonces, siempre acostúmbrense, piensen en un semáforo. Ah, el switch, nuestro switch físico es un semáforo en realidad, que controla el tráfico de los equipos de la red local. ¿Ya? Ese sería como un resumen bastante general para que entiendan qué pasa y para qué son estos protocolos. ¿Bien? Voy a continuar. Aquí tenemos la gráfica donde ya nosotros podríamos definir, ¿cierto?, la transmisión en sí, para que la veamos de mejor forma. Voy a poner pantalla completa. Ya. Fíjense lo siguiente. En una red, imaginemos que, ¿cierto?, tenemos tres equipos en una red, tres dispositivos, son más, muchos más generalmente las redes, y hay dos que están ocupando el canal de comunicación, uno de origen y uno de destino. Entonces, un PC puede transmitir al otro, transmiten tramas, que son las direcciones MAC origen-destino, a través de un medio físico, ¿ya? El dispositivo que los controla es un switch, ¿cierto? El switch controla el tráfico, ¿cierto?, quién transmite y quién no. Y hay un tercer equipo que quiere transmitir en la red, conectado a un switch. Entonces tiene que esperar a que ambos, los que están arriba, terminen de comunicarse para él conectarse a la red y empezar a transmitir. Esa es la lógica del control de acceso al medio. No pueden transmitir tres simultáneamente porque uno de ellos colisiona, ¿ya? Igual que en el tránsito. Si nosotros tenemos una calle en ambos sentidos, ¿cierto? Uno va en un sentido, otro transmite en otro y un tercero no podría meterse. Si un tercero quiere cruzar la calle y hay dos transmitiendo, hay colisión. Y la colisión significa destrucción de trama y por lo tanto nada se comunica, ¿ya? Para eso es lo que se ejecutó, para eso se crearon los switches. Ese es el objetivo de un switch con estos protocolos, ¿bien? Ahora, este protocolo, el SCMA-CD, existe también para la red inalámbrica. En la red inalámbrica también hay colisiones, ¿ya? La red inalámbrica, cuando dos aparatos se quieran comunicar al mismo tiempo, ¿cierto? Hay un protocolo que define y da órdenes. Y cuando un tercer dispositivo se quiera comunicar, también hace lo mismo que en una red cableada. Para la red cableada, el protocolo se llama CSMA/CD, como dice ahí, para red Ethernet, y el SCMA/CA es para redes inalámbricas, y hace lo mismo, para que no existan colisiones en la red inalámbrica en la capa 2, ¿ya? Para ver los dos tipos de tecnología y que también funcionan. Yo no puedo transmitir, o todos los aparatos inalámbricos al mismo tiempo no pueden transmitir. Tienen que haber tiempo o pausas de espera, ¿bien? Ahí está presentado, ¿cierto?, el protocolo para las redes cableadas, ¿cierto? Detecta que hay una señal y si hay una señal, espere, le dice, ¿cierto? Un semáforo. Si no hay señal de transmisión, avance. Y el otro, que es orientado a las redes inalámbricas, el cual hace lo mismo. Dice, si los medios están libres, el dispositivo puede, ¿cierto?, comunicarse. Si está ocupado el medio de transmisión, no puede transmitir. ¿Ya? Simultáneamente pueden ser dos dispositivos que se están comunicando. No más que eso en las redes. ¿Ya? No más que eso. Simultáneamente es tan rápido que nosotros pensamos que todos se comunican con todo. Entonces tenemos dos tecnologías, para las redes Ethernet, para las redes Wi-Fi. Ahí tenemos ya el resumen y las características de cada uno de ellos. Para que eviten las colisiones, para que existan... La contienda se refiere, ¿cierto?, la prioridad. ¿Ya? ¿Quién debe transmitir primero? La prioridad también se asigna según el servicio que están transmitiendo. Por ejemplo, si yo soy un switch y tengo dos equipos que quieren transmitir al mismo tiempo y debo elegir cuál quiero que transmita, tengo que analizar también qué servicio está utilizando. Por ejemplo, si un PC va a transmitir o va a enviar una foto, que es un archivo JPG, un paquete, ¿cierto?, que lo compone una fotografía, pero en cambio el otro PC está enviando audio, el switch tiene que entender que hay un servicio que necesita más prioridad y le va a dar prioridad, ¿cierto?, al audio o al video, al streaming.
En cambio, los servicios o datos que yo quiera enviar que no son tan prioritarios, un correo, una fotografía, un archivo, ¿cierto? Lo dejan en pausa. Esa también es una decisión que toman los switches para ver quién transmite y quién no, ¿ya? De acuerdo al tipo de contenido que llevan sus tramas. Es importante saber eso. De lo contrario, por ejemplo, si no le diese prioridad al video, el video se cortaría en una transmisión, o el audio también, ¿ya? Cuando eligen, ¿cierto? O empiezan a pelear en las redes qué servicio necesita tener prioridad o transmitir, estos protocolos aquí también se encargan de definir y darle prioridad a quién, ¿ya? El video y el audio siempre es más prioritario e importante en la contienda al ser elegible versus los otros tipos de transmisiones o otro tipo de archivos. Ahora, ¿cómo identificamos las tarjetas de red? ¿Cierto? Ya estamos entendiendo los protocolos, ¿cierto? Que funcionan en estas capas. Para ello nosotros tenemos las direcciones MAC, ¿ya? Las direcciones MAC. Las direcciones MAC, para nosotros son las direcciones únicas, ¿cierto? De capa 2, que están en valor hexadecimal, ¿ya? Originalmente en binario son 48 bits, ¿cierto? En valor hexadecimal son 12 dígitos, que un valor hexadecimal es el conjunto de números y letras, como se va a representar en un minuto más, y esto lo utiliza el fabricante. Es decir, nosotros con una dirección MAC, por ejemplo, si tomásemos una dirección MAC, que vamos a ver un ejemplo después, y la buscamos, ¿cierto? En algún tipo de plataforma online que sea una base de datos de direcciones MAC, me va a decir, por ejemplo, de qué marca es el equipo. Yo podría saber, este equipo es Intel, este equipo es Realtek, este equipo es Apple, este equipo es HP, por la dirección de la tarjeta MAC. Porque están identificadas, o en esa información va el fabricante, quien fabricó esa tarjeta. ¿Bien? Así que importante reconocer esa información. Las direcciones MAC se componen de dos partes. Si bien estamos hablando que una dirección MAC tiene 12 dígitos hexadecimales, ¿ya? Los 6 primeros dígitos hexadecimales, o la mitad de la dirección MAC, es un valor que viene estandarizado y no es modificable, es decir, viene fijo. Y la segunda parte de la dirección MAC, los otros 6 dígitos, es un número aleatorio que fue creado. Es decir, igual que en las patentes del automóvil. Yo puedo comprar un automóvil que tiene una patente, que por ejemplo comienza con FF11 y después otro número, y comparo otro automóvil que también es FF11 y otro número distinto. ¿Ya? Eso me identifica que la primera parte de la patente me va a indicar que ese automóvil fue registrado en un año, es un tipo de modelo en especial, ¿cierto? Y la otra parte es un número aleatorio para diferenciar uno del otro. En las direcciones MAC pasa lo mismo. Las MAC, por ejemplo, si yo tomo dos computadores exactamente iguales, el mismo fabricante, fueron fabricados juntos en la misma hora, exactamente iguales, y yo reviso sus direcciones MAC, ¿cierto? Comparo todos sus dígitos de la dirección MAC, me voy a dar cuenta que en la primera parte, los 6 primeros dígitos de un computador, de una tarjeta, es igual a la otra, pero los 6 restantes son diferentes. Y eso es lo que lo diferencia uno del otro. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos esa información. Esa información se llama la OUI, ¿cierto? O como unidad, ¿cierto? O valor asignado por el fabricante. Un valor ¿cierto? Que el fabricante lo asigna para diferenciar una tarjeta de la otra. ¿Bien? Y eso basta que nosotros hagamos la prueba. Si tienen sus dispositivos, sus teléfonos, ustedes vayan a las configuraciones, donde salen tarjetas de red, y vean la dirección MAC, dirección física también conocida. Dice dirección física. Y compárenla, su dirección MAC, con la de un amigo o un vecino, un familiar que tenga un dispositivo igual, que tenga el mismo modelo de equipo. Revisan sus direcciones MAC y se van a dar cuenta que los 6 primeros dígitos son iguales, mismos valores, porque son del mismo fabricante, y el resto, la otra parte de la dirección MAC es diferente, ¿ya? Eso hace que su tarjeta de red sea diferente a la otra, ¿ya? Para que tengan ahí como una idea. Ahí tenemos las direcciones MAC, ¿ya? Que son las direcciones de las tarjetas de red. Ahí están representadas en valores, ¿cierto? Hexadecimales, ¿ya? Tenemos en valores hexadecimales las representaciones. Cuando hablamos de los 6 primeros dígitos, ¿cierto? Estarían hasta acá. Los 6 siguientes son estos. Los 6 primeros, los 6 siguientes. Y pueden ser separados, ¿cierto? Estos dígitos
por guión medio, por punto bajo o dos puntos, según el sistema operativo. ¿Ya? Pero esa es la estructura de una dirección MAC para que la conozcan. ¿Ya? Valores hexadecimales. Estos valores hexadecimales, si se fijan, por ejemplo, están compuestos de 00, 05, 9A, 78. Si los representamos en decimal, para generar una dirección MAC, podemos ocupar números decimales convencionales. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y luego del 9 debería venir por lógica el 10. Acá en los valores hexadecimales viene el A. Y el A representa el valor 10. La letra B representa el valor 11. El C representa el valor 12. El D representa el valor 13. El E representa el valor 14. Y el F representa el valor 15. Eso sería, ¿cierto?, la comparación, como la escribí en el chat. Los números del 0 al 9, ¿cierto? Y del 10 al 15 son representados por letras. Entonces, por ejemplo, si yo veo una dirección MAC que dice el 9A, sé que es 910. El 3C vendría siendo, como está por ahí, vendría siendo 312 en valores decimales. Bien. Nuevamente, cada dirección MAC es única en el planeta, ¿ya? Cada dirección MAC es única para cada tarjeta de red de cualquier dispositivo que existe actualmente en nuestro planeta. Y cuando hablamos de tarjetas de red, pueden ser de inalámbrica, tarjetas de red de fibra óptica, tarjetas de red Bluetooth, ¿cierto? Cualquier tarjeta de red. Esa información la utilizan los switches, ¿ya? Las direcciones MAC. ¿Qué es lo que hace un switch? Cuando nos conectamos desde un PC o cualquier dispositivo, un switch, él guarda la información de la MAC. Es decir, yo me conecto, por ejemplo, a un router Wi-Fi, que es un switch también, me conecto a la red inalámbrica y él guarda mi dirección MAC de la tarjeta. ¿Ya? Identificó que me conecté. La guarda en la memoria RAM. ¿Ya? Si yo me conecto en una red local, ¿cierto?, por un cable de red, a ese computador, el switch guarda la dirección MAC de ese computador en su memoria RAM. Es de tipo volátil. Es decir, mientras el switch esté encendido, él conoce mi dirección MAC. ¿Ya? Él me conoce. Si el switch se apaga, e inicia, él pierde la información de las direcciones MAC y tiene que volver a recordarlas nuevamente a medida que se vayan conectando los equipos. ¿Ya? Eso es así funcionan los switches. ¿Y para qué guarda las direcciones MAC? Para ubicar, ¿cierto?, en una red cuando dos equipos quieran transmitir de origen a destino. Es decir, por ejemplo, si este teléfono ya está conectado a mi router Wi-Fi de la casa, por lo tanto, el router Wi-Fi conoce mi dirección MAC. Y si yo desde otro aparato, una tablet o un computador, en mi red inalámbrica, quiera conectarme a este equipo, ¿cierto?, el otro dispositivo, el origen, le va a preguntar al switch o router Wi-Fi, le va a decir dónde está el otro dispositivo a través, o cuál es la dirección MAC para llegar. El switch le va a decir, sabe que yo la conozco y vaya por este puerto de red, ¿ya? O vaya y de esta forma llega a ese equipo. Por eso guardan la información de las direcciones MAC los dispositivos, en este caso los switches. Cuando se hace análisis forense, por ejemplo, si queremos hacer una investigación para ubicar un equipo perdido, por ejemplo, fue robado un teléfono, fue robado un computador, se busca por las direcciones MAC. Es decir, nosotros con la dirección MAC podríamos saber dónde se conectó o cuál fue el último punto inalámbrico donde inició sesión, ¿ya? Y por eso muchos programas que existen hoy día en el mercado para hacer ubicación de dispositivos perdidos, ¿ya? Apple tiene su propio programa que se llama iCloud. Existe un programa que se llama Prey Project, una plataforma también, Prey Project, y lo que hacen ellos es que tú registres el equipo, yo lo inscribo en ese sitio y anota mi dirección MAC, ¿cierto? Queda registrada en esa plataforma, como lo hiciese un switch. Entonces, en un momento cuando se pierde mi dispositivo, se busca a través de la dirección MAC en el planeta, en todas las antenas que se haya conectado celulares, en todos los routers Wi-Fi abiertos que se haya conectado, hasta identificar dónde está el último punto que se conectó, ¿ya? Y con eso me daría una ubicación lo más certera posible. Quizás no tan exacta, quizás me da un rango de un par de metros de exactitud, pero yo sabría dónde está el dispositivo perdido, gracias a la MAC.
¿Y por qué gracias a la MAC? Porque la MAC no se cambia. En cambio, si lo buscáramos por la dirección IP, recuerden que el IP puede ser modificada. Si yo tengo un IP de tipo dinámica, mi IP puede ser en este momento una y más tarde puede ser otra IP. Va a ir cambiando. En cambio, la dirección MAC siempre identifica a este equipo. De esa forma lo podemos encontrar. Bien, así que le anoté también las plataformas. Google también tiene una para sus teléfonos Android para hacer búsqueda de dispositivos y en realidad lo hacen a través de la dirección MAC. Aquí tenemos el proceso de encapsulación también cuando vamos escalando, ¿cierto? Vamos subiendo de niveles y fíjense que si analizáramos, ¿cierto? Así cada uno de los parámetros que lleva una trama, ¿cierto? ¿Qué información es la que lleva una trama? Esta información que va adscrita, ¿cierto? En la encapsulación, lleva primero una dirección de origen. ¿Qué tipo de dirección? Una MAC. Lleva una dirección de destino, una MAC también de destino, y lleva, ¿cierto?, información propia. Por lo tanto, aquí no existe la IP, solamente existen direcciones, pero de tipo MAC, ¿ya? En el proceso de encapsulación. Cuando pasamos a la capa 3, a esta encapsulación, ahí le agregamos dos valores más, que serían las IP de origen y IP de destino. Entonces le vamos agregando etiquetas. A eso se refiere la encapsulación. Aquí nosotros la podríamos representar de mejor forma. Jóvenes, ¿cómo van hasta ahora? Viendo sus inquietudes. ¿Cómo van? Súper bien. Ya. Después de la clase, ¿cierto? En algún momento, échenle un vistazo a los programas que yo les mencioné, a los sitios iCloud y Prey, para que en el caso de Prey Project pueden crear su cuenta también, gratuita, pueden registrar 3 equipos, asociar 3 equipos, no importa la plataforma que tengan, 3 teléfonos, un teléfono, un computador, y le hace un seguimiento y podrían identificar dónde está, ¿ya? Gracias a la dirección MAC. Gracias a la dirección MAC. Y los que tienen dispositivo Apple lo pueden hacer con iCloud, para hacer, ¿cierto?, una auditoría y ver dónde está mi dispositivo perdido. Quiero mostrarles acá el valor hexadecimal. Entonces, la comparación hexadecimal, ahí tenemos ya la tabla que yo les comentaba de los números hexadecimales que tienen las direcciones MAC, ¿ya? Ahí están los 3 formatos y sus 3 comparadores, ¿ya? En el formato decimal son los números que nosotros conocemos corrientemente en las matemáticas, del 0 al infinito. En el caso de la primera columna, se representan en decimal los números del 0 al 15. La segunda columna están representados los mismos en binario, que también lo vamos a ocupar más adelante para el cálculo IP. En IP binario y en MAC se usa hexadecimal, ¿ya? Para que diferenciemos las dos formas de numerarlos. En capa 3 vamos a usar binario, en capa 2 hexadecimales. Y ahí está la comparativa. El 0 sigue siendo el 0, el 1 el 1, si comparo los formatos decimales, hasta que llego al 9, el 10 es un A, el 11 es un B, hasta llegar al 15, que es la letra F. Bien, su equivalente. Es bueno que tengan esta tabla, aparece en la materia del capítulo online, aparece en la clase que les envié también, que es la misma que estamos viendo, para que la tengan de referencia. La vamos a ocupar harto, esta tabla, para trabajar con direcciones MAC, y la vamos a ocupar para trabajar con direcciones IP después, para las conversiones binarias. Entonces, teniendo esta tablita, yo miro y sé qué número va a representar, ¿cierto?, cuando hagamos nosotros la comparación en distintos formatos. Bien. Los routers almacenan las direcciones en binario, la IP, y los switches almacenan las direcciones MAC en hexadecimal. Así las guardan en sus bases de datos. Aquí ya tenemos una dirección MAC más, ¿cierto?, más tangible, visible en un computador, ¿cierto? Están los 3 formatos de cómo se podrían representar, con guiones, con puntos intermedio, punto abajo, separados de 2 dígitos, se fijan, se van separando las direcciones MAC. Y en la parte inferior está representada la dirección MAC con el comando ipconfig dentro de una terminal, al parecer Windows, ¿cierto?
Y lo que está destacado en amarillo es la dirección MAC, también conocida como dirección física, physical address. Si usted va a su computador, ejecuta el mismo comando que está ahí, ipconfig /all, le va a mostrar las direcciones IP, ¿cierto? Le va a mostrar el estado de las tarjetas, pero también una bien importante para nosotros en capa 2, que es la dirección física. Y ahí está su dirección MAC. Y el mejor ejemplo es que usted tome una foto, le saca una captura de pantalla, ejecuta ipconfig después al otro día y va a ver que la IP, dirección IP, van a cambiar, pero en cambio la MAC siempre va a ser la misma. ¿Ya? Anoten su MAC, ténganla siempre en un lugar seguro de su dispositivo en el caso que lo pierdan. ¿Ya? Siempre registren su número de MAC. ¿Ya? Siempre anoten su dirección MAC en el caso que pierdan algún equipo. Es, la dirección que los va a identificar para toda la vida. ¿Ya? Así que noten, tengan un lugar seguro, noten su dirección MAC en caso que vaya a ser una denuncia de pérdida o robo. Importante tenerla. Acá tenemos entonces la transmisión en la capa 2. ¿Ya? Y se nos viene nuevamente al recuerdo la forma de transmitir que nosotros vimos un par de clases atrás, las cuales eran únicas, múltiples o broadcast. Si se recuerdan, transmitir de uno a uno, de uno a varios o de uno a todos en la red. Este ejemplo ya está aplicado en capa 2. Hay un PC que se llama H1, el host que tenemos ahí, que si bien tiene una dirección IP, ¿cierto? Que para nosotros en este caso no va a ser relevante la IP que tenga, pero sí la dirección MAC de la tarjeta de ese equipo, que ahí está representada como la 00, 07, E9, 63, CE53. Eso es importante conocerlo. Este PC, host de origen, se está conectado a un switch, por lo tanto el switch aprende la dirección MAC de este equipo, la registra en la memoria RAM de él, en forma temporal. ¿Ya? Y lo que queremos hacer acá, o lo que estamos indicando, si vemos abajo la trama, lo que estamos haciendo es que en realidad el PCH1, cuya MAC de origen es la 00070963, se quiere comunicar con otro equipo de la red, pero solo con uno. Entonces lo que necesitamos conocer es la MAC de destino. Entonces si comparo la MAC de destino que está en esa trama, la 00, ¿cierto? 07, 42, AC, 28, es la dirección MAC del servidor. Entonces el switch, ¿qué hace? El PCH1 le dice, ¿sabe qué? Yo tengo esta dirección MAC, pero quiero conocer o quiero saber cómo llegar a ese equipo que tenga esa dirección MAC y solamente a ese. El switch, como lo conoce, le dice, ¿sabe qué? Ese es un servidor y está conectado al puerto número FastNet 5. ¿Cierto? Entonces vaya a través de ese puerto usted a llegar al servidor y comuníquese. Ese es el trabajo del switch. Lo identificó a través de las direcciones MAC y por lo tanto las IP origen y destino son, para este caso, no son necesarias, no se necesitan en esta encapsulación. ¿Ya? Eso es lo único que basta, conocer las direcciones MAC y origen. El otro es información relevante para pasar a capas superiores. ¿Ya? Por eso dice, el origen utiliza direcciones MAC, ¿cierto? Para reenviar un paquete. Las IP no se utilizan aquí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que hizo el PC acá. El host de origen, que sigue siendo el mismo, con el H1, con la MAC 00, 07, 09, 63, CE53, está enviando una MAC de destino que es la FF, solamente números 15, 15, 15, 15, 15. Esa dirección es una dirección, ¿cierto? Comodín para nosotros. Es como decir, le envío un mensaje a todos. Quiero comunicarme con todos. Entonces, cuando el switch nuevamente analiza la trama, dice, usted es este equipo o PC H1, usted es el que tiene esta dirección MAC, pero veo que usted se quiere conectar con una dirección MAC de destino que es la FF. No es una dirección, ¿cierto?, singular o apropiada a un equipo, es una dirección que está diciendo, conécteme con todos. Entonces, ¿qué hace el switch? Le dice, como yo no sé con quién usted quiere conectarse, en especial, le envío su tráfico a todos en la red. ¿Ya? Entonces, todos se van a comunicar con el host de origen. ¿Ya? El switch dice, no interpreto que usted está enviando a una MAC en especial, sino que le está enviando una MAC que es un número de MAC para todos,
o de tipo broadcast, entonces no me preocupo y le envío a todos la misma información. Transmisión broadcast. Y la multicast, ¿cierto? Sería lo mismo, pero cuando le enviamos a un grupo. En este caso, lo que va a hacer en este caso el suite, va a tomar la primera parte de la dirección MAC, los 6 primeros dígitos, y se los va a enviar a todos los que tengan esos 6 primeros dígitos iguales. Y los que no lo tengan, no les va a llegar el tráfico, es decir, a un grupo. Ahí no toma la MAC completa, sino que dice los que tengan la primera parte coincidente les va a llegar, ¿cierto?, el dato de información. ¿Ya? Y eso sería de tipo multicast, a un grupo de la red. Como se ve en ese caso, al primer PC, al servidor y al segundo PC les llega la información porque quizás ellos tienen una MAC propia, una dirección MAC en sus tarjetas, que es coincidente con la primera parte de la MAC de destino que se está enviando en la trama. Y el otro servidor y el otro PC no se le envía el tráfico porque sus MAC son totalmente distintas y no coinciden de ninguna forma con la que se envió como MAC de destino. Bien. Si comparamos, ¿cierto? Si comparamos las MAC con la IP, aquí tenemos una tabla final para que las diferenciemos. Las direcciones MAC nunca cambian. Nunca cambian. ¿Cierto? Se conoce también como dirección física y la asigna el fabricante a la tarjeta de red, o también llamada NIC. La dirección IP, ¿cierto? Es una dirección de tipo lógica, porque se asigna lógicamente y es modificable, ¿ya? Y por lo tanto el que la asigna es el administrador de la red, el informático, el técnico en red, el que está configurando, pero no el fabricante. ¿Bien? Por eso para que ¿cierto? Un PC se comunique con otro en una red LAN, necesita solamente las direcciones MAC o direcciones físicas. ¿Ya? Si yo me quiero comunicar, ¿cierto? A través de una red WAN, quiero salir de mi red y comunicarme con un equipo que esté fuera de mi red, ahí yo ocupo la dirección lógica o la IP y además la MAC. ¿Ya? A eso se refiere. Esos dos datos debo tenerlo a considerar. Cuando hay comunicación de extremo a extremo, el primer ejemplo, ¿cierto? Me dice que el switch examina las direcciones MAC. Por lo tanto, el switch revisa las MAC origen destino y el resto de lo que venga no le interesa. Al switch no le importan las IP origen y destino. En cambio, en el router, para él descarta las MAC porque no le interesa ver las direcciones MAC de origen destino, sino que a él le interesan las direcciones IP origen destino. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Y eso lo expliqué al principio. Y eso también refleja en qué capa del modelo OSI funciona cada equipo en la red. Los switches son de capa 2, los routers son de capa 3. ¿Ya? Me define, ¿cierto?, con esa característica. Ahora, independientemente nosotros, si vamos a través de las redes, vamos pasando por tecnología inalámbrica, vamos pasando por tecnología satelital, vamos pasando por tecnología fibra óptica, vamos pasando por distintos medios físicos y equipos, lo importante es que nuestras direcciones MAC se conservan, las MAC de mi dispositivo inicial siempre se mantienen. Lo que yo voy recorriendo o a través de este trayecto es aprender otras direcciones IP en mi encapsulación, ¿ya? A través de otros routers, ¿cierto? A través de otros equipos que vayan enrutando el tráfico. Pero siempre conservo las direcciones MAC de origen, MAC destino. Importante que lo tengan en claro eso. Hay protocolos, ¿cierto? Hay un protocolo que nos permite a nosotros, cuando no conocemos la dirección MAC, hay un protocolo que nos permite mostrar la MAC a través del IP. Y ese protocolo se llama ARP. ¿Ya? Es decir, yo le pregunto en una red, ¿sabe qué? Yo quiero llegar a un equipo de destino, pero no conozco su MAC. Entonces, ¿usted me podría traducir o entregar su dirección MAC? Me va a decir, sí, sí puedo, pero dígame cuál es la IP de ese equipo. Si yo le doy la dirección IP, él me dice, esta dirección IP de una tarjeta está asociada a esta dirección MAC, ¿cierto? Es como cuando buscamos a alguien y no sabemos su nombre, pero sabemos, por ejemplo, su alias, como lo llaman en el barrio, ¿cierto? Su apodo. Le pregunta por el apodo y le devuelve el nombre real. En este caso, el protocolo RP hace eso. Cuando no conocemos una MAC, ¿cierto? No conocemos una MAC, preguntamos a través de la dirección IP a un equipo
y él nos dice, la IP se asocia a esta MAC. Ese protocolo se llama protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones MAC. ¿Ya? Me las traduce. ¿Ya? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí estamos en una red local. Entonces dice, el PCH1 necesita enviar información a otro equipo de la red, que sería el H4, pero dice, solo tengo la dirección IP. ¿Cierto? Y estamos en un switch. Entonces, como no lo conoce, ¿cierto? No sabe cuál es su dirección MAC, pregunta y dice, ¿cuál será la MAC de él? Y se la van a responder, en este caso el switch, ¿cierto? A través del protocolo RP y le va a decir, ¿sabe qué? La dirección IP 192.168.1.7 se asocia a una dirección MAC FF11, F2, etc. Y puedo llegar finalmente a este equipo. Bien, ese es el protocolo ARP. Me la envía, ¿cierto? Me la traduce. Esta información ARP, ¿cierto? Que se almacena en los switches, se llaman tablas RP, ¿ya? Tabla RP, y estas tablas RP se van almacenando también en forma temporal. Recuerden, toda esta información la tiene el switch, la guarda el switch mientras el switch esté encendido, ¿cierto? El switch se apaga, se pierde la información. Es solo de tipo temporal. Bien. Capa 2. Capa 2 del modelo OSI. Conocer direcciones MAC. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo van preguntas por el chat? ¿Todo ¿Todo bien, bien? profe? Perfecto. Miren, les voy a mostrar ahora un sitio, porque esta es la primera parte de la clase. El martes, perdón, vemos la parte 2. Importante que lo lean, ¿cierto? Este material. Y les voy a mostrar un sitio para que ustedes hagan un ejercicio de identificar sus direcciones MAC. ¿Ya? Lo practiquen después. Aparte de hacer los ejercicios de Packet Tracer, leen la materia completa del capítulo 5, ¿ya? Y recuerden que va a entrar en la prueba de la subsiguiente semana, toda esta materia. Así que tengan claro con los ejercicios y con los contenidos que repasamos en clase. Bien, voy a dejar de compartir un poquito para cargar una página. Y la idea es que le voy a dar a ustedes como el pie para que lo practiquen y lo hagan en su casa después, con sus dispositivos, con sus computadores. Por el chat les voy a copiar el link del sitio con el que vamos a hacer este laboratorio, ¿cierto? Voy a copiar primero y les doy la información. Ya, por el chat les dejé un vínculo, ya, que nos va a permitir a nosotros. Esta es una plataforma, WebTrack es una plataforma de un software que permite hacer análisis de direcciones MAC y de análisis de dirección IP. Y un buscador, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, poner una dirección MAC y saber qué tipo de dispositivo está asociado o quién fabricó esa tarjeta de red, gracias a la MAC. Bien, entonces les voy a compartir mi escritorio. En el link les dejé en el chat les dejé el link. Vamos a compartirlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, ahí está. Entonces, WordTrack.org tools/OUI lookup. Recuerden que el OUI representa el número o en este caso el identificador de las tarjetas de red de los fabricantes. ¿Cuál es el número del fabricante que creó una tarjeta de red? Entonces, aquí ejemplo, lo que debo hacer acá es pegar una dirección MAC, ¿cierto? Que yo encuentre y me va a decir quién la fabricó la tarjeta de red. Por ejemplo, yo voy a ver la de mi propio equipo. Voy a abrir una terminal. ¿Ya? Recuerden que el ejercicio, cuando vimos un momento atrás, decía que lo hacía con el comando ipconfig,
ipconfig /all, ¿ya? Y tengo varias tarjetas de red. Tengo una tarjeta, ¿cierto? La Bluetooth, por ejemplo, y ahí está su dirección física, fíjense, la MAC. Mi computador tiene una Bluetooth. Tengo la tarjeta inalámbrica y también tiene una dirección física. Y tengo en el computador también la tarjeta Ethernet o cableada, que no la tengo conectada en este momento. Entonces yo puedo tener más de una tarjeta de red, inalámbrico, Bluetooth, ¿cierto? Wi-Fi. Y lo voy a hacer con la tarjeta inalámbrica. Entonces tengo mi tarjeta inalámbrica, aquí está. Y aquí está la dirección MAC, la dirección física. 20.0, C9, D0, DD, CB7D, ¿cierto? Entonces basta que yo la tome, la pego en el buscador, ejecuto find y me dice quién es el fabricante de esta tarjeta, solamente con la primera parte. Me dice que es Apple. ¿Ya? Efectivamente mi computador es Apple. Entonces ahí está. Le interesa saber la primera parte. Ahí está. Entonces cualquier equipo Apple va a tener, ¿cierto?, su tarjeta de red con el mismo número hexadecimal. 20 C9 D0. El resto, ¿cierto? La segunda parte es lo que hace, es un número aleatorio hexadecimal para diferenciar una tarjeta de la otra de los fabricantes Apple. Ahora, si usted ve esto con Samsung, con LG o cualquier fabricante, le va a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un buscador. Con eso nosotros ya podríamos buscar la dirección MAC, pegarla acá y saber quién es el fabricante. Ahora, yo quiero ver otras direcciones MAC de mi red. Juega ahora el protocolo ARP, que aparecía o se mencionaba ahí, el que me va a decir las direcciones MAC de acuerdo a las IP de una red. Entonces, nuevamente voy a la consola y ejecuto el comando ARP espacio -A. ARP espacio -A en Windows. Esta información yo se la estoy preguntando al switch que estoy conectado o al router Wi-Fi que estoy conectado, ¿ya? Al equipo que estoy conectado a mi red. Fíjense, ejecuto ARP espacio -A, ya aparecen otros aparatos en mi red. Ya aparecen las direcciones IP y también aparecen las direcciones MAC. ¿Se fijan? La IP y las MAC. Entonces yo podría ver, ¿qué? ¿Este equipo cuál será? Voy a ver quién es. Copio la MAC. La vamos a pegar en el buscador. Y ahí está. Arcadian Technology Corporate, ¿cierto? Ese es el fabricante de esa tarjeta de red. ¿Qué otro dispositivo que tengo en la red? Puede ser una cámara, por ejemplo, una cámara de vigilancia. ¿Ven? Entonces así lo identificamos. ARP-A me entregó el listado de equipos que están conectados en mi red local. Aparecen las direcciones IP de cada uno y las MAC de cada uno. Bien, ¿qué les pareció? Ahí tienen ya un taller para que practiquen en su casa, identifiquen a los equipos que tienen conectados, vean, ¿cierto?, quiénes son los que están conectados. Los fabricantes de las tarjetas de red, en realidad, eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Súper, qué bueno. Entonces, leen la materia, ya tienen como tarea hacer los ejercicios de Packet Tracer, ya están publicados, hay varios ejercicios para hacer, practíquenlo. ¿Ya? Si les va mal en la prueba, vamos a identificar inmediatamente que no hicieron los ejercicios, porque ahí están los comandos y todo lo que va a aparecer en la prueba, ¿ya? Más con instrucciones. Y lean especialmente la materia y los capítulos del curso. Listo, jóvenes, estamos por la clase de hoy día. Practiquen harto, lean harto también. Nos estamos viendo la próxima semana, donde vamos a terminar de ver lo que es el capítulo que habla de la capa 2. ¿Cierto? Vamos a ver algunas cosas en los switches también, en las tramas. Y después daríamos inicio a la siguiente unidad, que va a ser ya de direccionamiento IP. ¿Ya? Y luego viene la prueba. La prueba el día 2 de junio. Bien, nos estamos viendo. Cuídense. Que tengan buena tarde. Chao, Chao, cuídense, que estén profe. bien.
Chao, chao.